Y les decía que pues vamos a continuar con nuestra serie de estudios que estamos haciendo acerca de las doctrinas de la gracia. Esta mañana también vamos a ver el tema de la elección incondicional. Vamos a terminar ese tema esta mañana con la ayuda del Señor. Y para eso yo quiero pedirles que vayamos a la escritura, a la carta a los Efesios. Efesios capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 12. Efesios. Si lo tienen, vamos a hacer lectura. Yo tengo la versión de la Biblia de las Américas, pero también en mis notas he tomado otras versiones que explican de una manera más sencilla los versículos que vamos a ir tratando a lo largo de nuestro estudio. Entonces, Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 12. La palabra de Dios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Muy bien, hermanos, yo les decía que hemos estado examinando una de las dos posturas en cuanto a la elección y la predestinación de los pecadores para la salvación. Nosotros estuvimos analizando el domingo pasado lo que las Escrituras enseñan, el significado de la palabra previo conocimiento. ¿Recuerdan? Estuvimos nosotros haciendo pues este estudio en dos partes de 1 hora cada uno el domingo pasado. Y nosotros hemos comprendido por medio de la luz de la palabra de Dios que conocimiento previo no significa en ninguna manera que Dios vio al futuro a quienes iban a creer y a aceptar a Cristo. Eso lo vimos, tratamos nosotros ese tema durante 2 horas y yo creo de que ya no existe ninguna duda al respecto. Ahora, las Escrituras hablan de elección y también hablan de predestinación. Nosotros lo vemos aquí, en el versículo 4 dice, según nos escogió. Y el versículo 11 dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados. Entonces la Biblia habla de elección y la Biblia habla también de predestinación. Ahora, este tema, hermanos, ha existido desde el siglo V, entre Pelagio y Agustín de Hipona, cuando se suscitó entre ellos una especie de intercambio de ideas acerca de lo que la Escritura hablaba de la predestinación y del libre albedrío. Por ello, cuando nosotros hablamos de la doctrina de la predestinación, recordamos inmediatamente a Agustín de Hipona, porque fue él quien, pues, podríamos decir que sistematizó esta enseñanza que se encuentra en las Escrituras. Evidentemente que este debate tenía el lado opuesto, que era el pelagianismo, que afirmaba de que el hombre pues no podía ser predestinado por Dios, sino que el hombre mismo escoge su propio futuro. El hombre, el pecador, es dueño de su destino, como a veces escuchamos que dicen en la televisión aquellos que no conocen a Cristo. Pero también dentro de los círculos evangélicos se enseña de esa manera: el hombre es el dueño de su futuro.
El hombre escoge a dónde quiere ir. El hombre escoge, como si pudiera escoger. Por esa razón, hermanos, de que nosotros encontramos aquí en la Escritura estas palabras, elección y predestinación, un creyente o ningún creyente puede evitar las doctrinas que nosotros estamos exponiendo ahora. Están en la Biblia. No podemos evitarlas, no podemos cancelarlas, no podemos anularlas. Tenemos necesariamente nosotros que verlas, tenemos que estudiarlas, tenemos que meditar en ellas porque se encuentran en la palabra de Dios. Pero la pregunta que nosotros queremos contestar por medio de estas disertaciones es: ¿qué dice la Biblia acerca de la elección? ¿Qué dice la Biblia acerca de la predestinación? Evidentemente que la corriente que cree en el libre albedrío enseña de que el hombre pues es el dueño de su futuro. El hombre escoge a Dios o no escoge a Dios, decide rechazar a Dios. Los pasajes que generalmente son citados como un fundamento para esta afirmación, los hemos visto, ¿no? El pasaje donde Josué dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Hemos escogido, hemos visto porque Josué escoge de esa manera. Y también el pasaje de Deuteronomio, cuando dice: delante de vosotros pongo la vida y la muerte, escojan pues la vida y la muerte. Esos podríamos decir que son los dos caballitos de batalla sobre los cuales se quiere apoyar la doctrina del libre albedrío, ¿no? De las tiendas teológicas arminianas, pelagianas, semi-pelagianas. Bien. Hemos visto pues que en soteriología solamente existen dos sistemas. Y los dos sistemas comienzan, como vemos nosotros, en la depravación total del hombre o la inhabilidad espiritual del hombre para hacer algo que contribuya a su salvación, o el libre albedrío. Son solamente esas dos posiciones, no puede haber nada en medio. El hombre es libre o es esclavo, no puede haber nada en medio. ¿Es libre verdaderamente o es esclavo del pecado? Porque hablar de un esclavo libre es en realidad una contradicción de palabras, es una contradicción de términos, eso no puede haber. Ahora yo quisiera que veamos primeramente el pasaje que hemos citado, donde encontramos muchas verdades asombrosas solamente en este pasaje. Evidentemente que vamos a ir viendo también otros pasajes más. En el versículo 3 vemos al apóstol dando gracias, bendiciendo al Señor. Dice la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Miren las palabras que el apóstol Pablo utiliza cuando va a abordar el tema de la elección y de la predestinación. Esta porción de la palabra comienza como si fuera uno de los himnos que nosotros hemos venido estudiando en el Evangelio de Lucas. Por ejemplo, en Lucas, y vamos a hacer la comparación sin perder nuestro lugar en el capítulo 1 de Efesios, pero en Lucas capítulo 1, ya lo hemos también estudiado nosotros, Lucas capítulo 1, versículos 67 y 68, mire cómo comienza Zacarías. Dice: y su padre, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, mire cómo comienza: bendito sea el Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Mire, esas palabras de bendición por esa grata noticia que está recibiendo Zacarías son las mismas, el autor es el mismo. La Biblia tiene un solo autor, que es el Espíritu Santo, y el autor también, como había inspirado a Zacarías en ese momento, como lo había llenado del Espíritu, y Lucas registra este himno, comienza diciendo: bendito sea el Dios de Israel, y aquí nosotros encontramos que dice en el versículo 3 del capítulo 1 de Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Son palabras de alabanza, son palabras de adoración, son palabras de agradecimiento también. Y nuestro pasaje, pues hablando de la elección y de la predestinación, comienza de la misma manera que lo hizo Zacarías: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el motivo de que Pablo comience estas palabras de bendición, nosotros donde la hallamos, las encontramos en los versículos siguientes. Versículo 4: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y la última parte de este versículo 5
resulta interesante, porque miren cómo dice la Escritura. Dice, según el puro afecto de su voluntad. Esa elección, esa predestinación dice, según el puro afecto de su voluntad. O conforme al beneplácito de su voluntad. Así lo vemos en la palabra de Dios. Y el versículo 11 de este capítulo 1 de Efesios también nos enseña acerca de la gente o del autor de esa misma elección y predestinación. O sea, ¿quién es el que predestina? ¿Se predestina el hombre solo? ¿Se escoge el hombre solo? Efesios 1:11 dice, también hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Reina Valera 60, mire cómo dice, en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí habla el plan de Dios. Y miren, dice que hace todas las cosas, no algunas cosas. Todas las cosas. Ahora yo quisiera que nos enfoquemos en dos versículos. La parte final del versículo 5 del capítulo 1 de Efesios y la última parte del versículo 11. La parte final del versículo 11. Estos dos versículos donde encontramos pues la palabra predestinación. En la Biblia de las Américas dice conforme, o sea, nos predestinó conforme al beneplácito de su voluntad. Mira cómo dice la versión Oso. Dice por el buen querer de su voluntad. La versión Dios habla hoy del año 2002 dice conforme a lo que se había propuesto en su voluntad. Palabra de Dios para todos dice, eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Es decir, la predestinación nace de la voluntad de Dios, no nace de la voluntad del hombre. Y este versículo, esta parte final del versículo, así lo dice. La predestinación fue según la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue primero. La voluntad de Dios es la que nos predestina. No es la voluntad del hombre, no es Dios reaccionando a una voluntad previa a la de Él. No es Dios reaccionando a una libertad fuera de la libertad de Él. La libertad del hombre está dentro de la libertad de Dios. La libertad de Dios está primero. Y cuando hablamos de la libertad de Dios, estamos hablando del que hace todas las cosas según su propia voluntad. Así dice la Biblia. Ahora la última parte del versículo 11, aquí en la Biblia de las Américas, dice, según, dice, también hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados, según, miren cómo es la predestinación, según el propósito de aquel que obra todas las cosas, otra vez nos encontramos, todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad. Todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. La versión castellana dice así, según el previo decreto del que lo impulsa todo, conforme a la decisión de su voluntad. Miren, Biblia en lenguaje sencillo lo dice así, así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Y la Biblia latinoamericana dice aquel que dispone de todas las cosas y las somete a su voluntad. Es interesante. Siempre se habla de la voluntad de Dios en estos pasajes, cuando nosotros encontramos las palabras elección y predestinación. Es la voluntad de Dios, no es la reacción de Dios. Y nosotros debemos de mantener esto en mente. Ya lo vimos el domingo pasado y vamos a ver una parte también esta mañana, si Dios nos ayuda. Cuando la Biblia dice que Dios escoge según el puro afecto de su voluntad, no dice que esa elección es el resultado de una acción caprichosa. Algunas personas han querido llevar esto así, ¿no? O sea que Dios es caprichoso. Él dice, bueno, como que está Dios con una flor y está diciendo este sí, este no, este sí, este no. Esa no es la forma como Dios elige. Pero esa es la forma en que muchas personas quieren ilustrarlo para distorsionar la doctrina de la elección incondicional. No,
el resultado de la elección de Dios no es una elección caprichosa, sino que significa que la razón no está en alguna cosa que nosotros tenemos o en alguna cosa que nosotros hacemos. Eso es lo que significa la elección o en la voluntad de Dios. Dios escoge por una razón que se encuentra en Él, no en la criatura. Eso es lo que quiere decir el pasaje. No está hablando de una elección caprichosa. No lo hace. Y en el versículo 11, hermanos, nosotros encontramos una palabra que es clave. El versículo 11 dice: también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra. Esa palabra obra es la palabra energeo. Es una palabra griega, energeo. Y esa palabra significa obrar. Ser activo significa producir un efecto. Producir un efecto. Y lo que este pasaje quiere decirnos es que Dios no simplemente lleva a cabo sus designios en cuanto a la salvación, sino que lo hace según el consejo de su voluntad. Dios hace que todo suceda. Eso es lo que está diciendo. Dios está haciendo que suceda eso. Que la actividad de Dios no se limita a unas cuantas cosas relacionadas con las personas y las naturalezas, no. Sino que las personas y todos los eventos están bajo su control y de acuerdo con su plan eterno. ¿Cómo explicamos esto? Esto se explica en la soberanía de Dios. Cuando nosotros le preguntamos a un evangélico si piensa o cree que Dios es soberano, el evangélico va a decir: sí, yo creo que Dios es soberano. Si le vamos a preguntar: ¿tú crees que Dios es soberano en cuanto a las cosas que suceden con la naturaleza, los terremotos, los tsunamis? ¿Tú crees que Dios es soberano en cuanto a eso? Va a decir: sí, yo creo que Dios es soberano en cuanto a eso. ¿Tú crees que Dios es soberano en cuanto a los animales de su creación, en cuanto a las aves que vuelan? Por ejemplo, la soberanía de Dios la vemos cuando Dios envía a los cuervos a que alimenten a Elías. ¿Recuerdan? Entonces Dios es soberano sobre su creación, sobre las aves, para que las aves hagan conforme a su voluntad, para que los mares, los océanos hagan conforme a su voluntad. Ahora vamos a preguntar: ¿Dios es soberano en cuanto al hombre? ¿Dios es soberano en cuanto al hombre? ¿Tiene Dios soberanía sobre el hombre, sobre los actos del hombre, sobre los pensamientos del hombre? ¿Es Dios soberano ahí también? ¿Saben? Muchos van a decir que no. Muchos van a decir: no, Dios no es soberano, Dios es un caballero. Yo no sé de dónde sale esa palabra caballero, no está en la Biblia. No está, pero yo muchas veces cuando he conversado con algunas personas dicen: no, Dios es un caballero, Él deja que el hombre decida y que el hombre pues, busque su propio camino. Pero la palabra caballero no está en la Biblia. Lo que sí está en la Biblia, esa palabra que está en la Biblia es Señor. Cristo no es caballero, nunca la Biblia se refiere a Cristo como caballero. Pero sí la Biblia se refiere a Cristo como Señor, el Kurios, como dice el griego. Y ser Señor significa el que tiene dominio sobre todo, las aves, su creación, los montes, los mares y sobre los hombres también. Por eso se le llama Señor. Y es una palabra que también refleja su soberanía. Su soberanía. Por eso es que nosotros vemos aquí de que este pasaje, la palabra energeo, es que Dios hace que todas las cosas sucedan. ¿Y por qué? Porque Él es Dios. Dios hace que las cosas sucedan en los hombres. ¿Por qué? Porque Él es Señor. Dios hace que todas las cosas sucedan en toda su creación, aún dentro de los seres humanos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es soberano. Por esa razón. Y en cuanto a la elección, nos dice este pasaje que Dios es el agente activo de la elección. Cuando dice pues nuestro versículo: obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Está hablando también de la predestinación, porque mire cómo dice: también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito o el plan de aquel que obra todas las cosas, incluyendo la predestinación. Incluyendo la predestinación, el que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Obra, hace que suceda las cosas. Eso es.
hace que sucedan las cosas. Por eso es que en cuanto a la elección, Dios es el agente activo, no es el hombre. No es el hombre el que se predestina o hace algo para ser predestinado, sino es Dios el que obra. Es decir, bajo esta premisa en cuanto a la elección, no hay lugar para que Dios diga, yo hago esto si tú haces aquello. En ninguna parte de la Biblia nosotros vamos a encontrar que la elección o la predestinación sea de esa manera. Es verdad, hay la enseñanza que es más popular en nuestros días que dice eso. Dice que Dios ve al futuro y Dios va a elegir a los que le elijan. Y ya vimos de que eso no es elección, porque ahí Dios no está escogiendo absolutamente nada. Dios no escoge, Dios reacciona. Pero esa corriente dice eso. No sabemos de dónde dice en la Biblia. Y además otras personas dicen de que la causa de que una persona vaya al infierno es la predestinación. Eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Acaso el hombre se condena porque Dios no lo escoge? ¿Esa es la causa de la condenación? Esa no es la causa de la condenación. Algunas personas dicen, no, pero ¿qué pasa con aquellos que no han sido elegidos y se acercan al Señor? Y dicen, pero Señor, yo quiero que tú me salves. Y el Señor dice, no, yo no te voy a salvar porque yo no te he escogido a ti. En primer lugar, ¿dónde dice en la Biblia que el pecador quiere la salvación? ¿No dice acaso que aborrecen la luz y aman las tinieblas? Entonces, ¿cómo un pecador va a decir, yo quiero ser salvo? No, una persona cuando dice yo quiero ser salvo es porque Dios ha obrado salvación en él. Mientras el Espíritu Santo en una persona pecadora no obre primero, el pecador va a seguir aborreciendo a Cristo, va a seguir aborreciendo sus palabras. Por eso es que esa es una hipótesis negada que proviene ¿de dónde? De una idea humanista. ¿No? ¿Qué pasa? Dicen, si el pecador dice, Señor, yo quiero que tú me salves, y dice el Señor, lo siento, no te puedo salvar porque no te escogí. Eso, hermanos, eso no se encuentra en la Biblia. No se encuentra en la Biblia. En ninguna parte. Pero lo creemos. Lo creemos. Tantas veces lo hemos escuchado que terminamos creyéndolo. Pero eso no se encuentra en la Escritura. Es Dios quien da el primer paso, el primer movimiento. Es Dios el agente activo. No es que Dios dice, yo hago esto, si tú haces esto, yo hago lo otro. Eso no es cierto, eso no es cierto, en ninguna parte de la Biblia está. Otro argumento, hermanos, acerca de lo que es la elección incondicional, porque nos estamos dando cuenta de que la elección es incondicional. La elección incondicional postula de que Dios, en su libre gracia, en su libre voluntad, como nosotros estamos leyendo en este pasaje de Efesios capítulo 1, Él escoge pecadores para salvar. Y yo les decía de que la elección, de que Dios no escoge a uno para que se pierda. Porque ¿qué cosa es lo que condena al hombre al infierno? ¿La elección o la no elección? No, ¿saben qué cosa es lo que condena al hombre al infierno? Su pecado. El pecado es lo que condena a un hombre al infierno. Por eso la Escritura dice, el alma que pecare, esa morirá. No dice el alma que no fue escogida, morirá. No es la elección o la no elección lo que condena al hombre. Lo que le condena es su pecado. Y en esa parte del discurso de muchas personas, ellos olvidan esa palabra importante, pecado. El pecado es lo que condena al hombre. No es que soy condenado porque no te eligieron. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿No? El alma que pecare es la que va a morir. El alma que no se arrepiente de sus pecados es la que va a estar en el infierno. Y yo les decía, ¿de qué otro argumento nosotros lo encontramos? ¿En dónde? En la cadena de oro de la salvación que hemos visto en Romanos, capítulo 8. Vamos a verlo otra vez. Romanos, capítulo 8, versículos 29 y 30. Ahí nosotros hemos estado viendo ya también este pasaje la semana pasada y hoy día vamos a recordar y vamos a ver también un elemento importante en él. Romanos capítulo 8 versículos 29 y 30 dice la palabra de Dios: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó.
Ahora, hermanos, en primer lugar, nosotros vemos que la predestinación es anterior al llamamiento. Aquí yo tengo un cuadro. Esa es la cadena de oro de la salvación, en Romanos 8, 29, 30. Y aquí dice de que el primero es el conocimiento previo, segundo la predestinación, tercero el llamamiento, cuarto la justificación y quinto es la glorificación. Eso es lo que nosotros encontramos en nuestros pasajes de la Escritura. ¿Y qué cosa vemos nosotros? De que la predestinación es antes del llamamiento. Eso es una secuencia, es un orden, se llama ordo salutis, también la llaman, ¿no? No es un ordo salutis completo, es el orden de la salvación. La salvación no comienza con la glorificación, la salvación no comienza con la justificación, la salvación comienza con el conocimiento previo. Muy bien, entonces vemos nosotros que la predestinación es antes del llamamiento. Ahora fíjense, si el llamamiento fuese antes de la predestinación, entonces se podría basar que la predestinación está basada en ¿qué? En el llamamiento. ¿Se dan cuenta? O sea, la predestinación está basada en el llamamiento, pero no, vemos que el llamamiento está basado en la predestinación. ¿Quiénes van a ser llamados efectivamente? Habla del llamamiento eficaz, los que están predestinados. Es lo que nosotros podemos encontrar. Ahora, ¿qué cosa es lo que va a pasar con los que son llamados? Aquí, los que son llamados, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos van a ser justificados. Entonces, nosotros vemos qué cosa, que las Escrituras dicen que nosotros somos justificados ¿por qué? ¿Qué dice Romanos 5.1? Dice que somos justificados ¿por qué? Por la fe, dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿saben qué es lo que nosotros vemos aquí en este cuadro? Nosotros podemos ver que los predestinados van a tener fe. Los que son predestinados van a ser llamados. Los que son predestinados van a ser llamados y justificados. Es decir, los predestinados son los que van a tener fe. La misma que es después de la predestinación. La fe no es antes de la predestinación. La fe, ¿dónde viene aquí en este cuadro? La fe viene en el punto 4, en la justificación. La fe no es en el conocimiento previo. La fe no es en la predestinación. No soy predestinado porque tuve fe. No soy llamado porque tuve fe. Soy justificado por la fe. Eso es diferente, ¿se da cuenta? Entonces la fe no puede estar en el conocimiento previo. Porque si no, diría aquí, la Biblia dijera de que somos predestinados por la fe, pero no dice eso, dice que somos justificados por la fe. Entonces la predestinación es antes de la fe. La predestinación no es la causa de la fe, no es la causa. La justificación es la causa de la fe, pero no la predestinación. La fe no nos predestina, sino que somos predestinados para creer. Esto lo vemos en Hechos, miren. Hechos 13. Hechos 13, 48. Hechos 13, 48 dice, oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y dice, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Según este versículo, ¿qué cosa es antes? La ordenación para vida eterna. O sea, los que estaban ordenados para vida eterna antes, fueron los que creyeron. ¿No es esto lo mismo que vemos aquí en nuestro cuadro, en Romanos 8? Los predestinados son los que van a creer y van a ser justificados por medio de la fe. Vemos que la Escritura no se contradice en ninguna parte, que hay otros versículos más que si nosotros los ponemos a revisar van a confirmar lo que nosotros estamos viendo en este estudio. Entonces la fe no es la causa de la predestinación, sino que somos predestinados para creer, como dice Hechos 13, 48. Creyeron todos los que estaban predestinados, todos los que estaban ordenados, todos los que estaban escogidos, esos son los que creyeron. No es la causa. ¿Se da cuenta cómo es diferente?
Como nosotros a veces utilizamos también algunas gráficas para poder estudiar la palabra del Señor. Entonces ese argumento que dice que la fe es la causa de la predestinación no tiene ningún sustento en la Escritura. No tiene. Es un mito. Es un mito. Eso proviene de consecuencias de ideas que son humanistas, que están centradas en el hombre como el objeto principal de la salvación. Miren, la Confesión de Fe Bautista de 1689, o sea, ahora voy a hablar de un documento de los bautistas, que los bautistas redactaron en el siglo XVII, en el año 1689. Miren qué cosa es lo que dice. Porque es posible, ¿no?, de que muchas personas digan, bueno, este bautista, ¿por qué habla de esa manera? ¿No? Yo no escucho que los bautistas crean de esa forma. Es cierto. La mayoría de bautistas creen en eso, ¿no?, de que Dios, pues, ve al futuro y todo eso, ¿no?, que es una teología arminiana, pelagiana o semi-pelagiana. Pero miren cómo es que los bautistas primeros pensaban. Confesión de Fe Bautista de 1689, capítulo 3, cuando habla del decreto eterno de Dios, numeral 5, dice, y preste atención: a aquellos que Dios ha predestinado para vida desde antes que fuesen puestos los fundamentos del mundo, conforme a su eterno e inmutable propósito y al consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad, los ha escogido en Cristo para la gloria eterna, mas esto por su libre gracia y puro amor, sin cualquiera otra cosa en la criatura como condición o causa que le mueva a ello. Miren cómo creían los bautistas antiguos, los primeros. Dice de que esa elección es sin cualquiera otra cosa en la criatura o en el pecador como condición o causa que le mueva a Dios a escogerlo. Esta confesión enseña la elección incondicional. Enseña que la elección está centrada en la voluntad de Dios, no en la voluntad del hombre. Es una confesión antigua del siglo XVII, 1689, ese fue el año en que se redactó. ¿Y quiénes lo redactaron? Un concilio de bautistas de aquel entonces. Ellos creían lo que la Biblia enseña acerca de la elección, de la predestinación. ¿Se da cuenta? No es nuevo lo que yo enseño, ¿verdad? No es nuevo. Ahora, el hecho de que no se enseñe de esta forma o de que muchas personas digan, bueno, es que la enseñanza popular es que Dios pues tiene su bola mágica y con esa bola ve al futuro. Bueno, el hecho de que muchas personas crean eso no significa de que eso sea verdad. Por ejemplo, ¿cuál es la religión más grande del mundo? Los musulmanes, ¿no? Los musulmanes es el que tiene el mayor número de creyentes. Ahora, porque los musulmanes es la religión que tiene el mayor número de creyentes, ¿es verdad? No es verdad. Los musulmanes dicen de que Jesús existió y Jesús fue un profeta menor que Mahoma. Ahora, porque millones de personas creen eso, ¿nosotros vamos a creer que es verdad? Tampoco. Los católicos son más que los protestantes. Los católicos también dicen, ¿no?, de que María pues ascendió a los cielos. Ahora, porque hay más personas que creen eso que nosotros que no creemos, ¿vamos a decir que es verdad lo que ellos dicen? No, no es cierto. Entonces, si nosotros vamos a pensar, bueno, como muchas personas creen eso, es porque debe haber verdad en ello. Ese pensamiento es antibíblico. Nosotros tenemos que ir a la Escritura. Cuando nosotros escuchamos que una persona nos dice, no, pero mira, Dios vio el futuro y vio, ok, ¿dónde dice eso en la Biblia? Ya vimos, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice según el conocimiento previo. Ok, ¿dónde dice eso ahí? No lo dice. Eso es simplemente meterle una idea al texto, como hemos estado viendo nosotros. Entonces el hecho de que muchas personas crean algo no significa de que ese algo sea verdad. La Escritura no le enseña eso. Muchas veces esa mayor creencia es simplemente el producto de una eisegesis o tradiciones, nada más.
Ahora, en la Confesión Bautista, pues nosotros podemos ver de que citan pasajes, citan Efesios capítulo 1, versículos 4, 9, 11, Romanos 8:30, que estamos viendo nosotros, segunda de Timoteo 1:9, que vamos a verlo, primera de Tesalonicenses 5:9, Romanos 9:13, 16, Efesios 2, versículos 5 y 12. O sea, estos documentos antiguos, estas confesiones antiguas están basadas, apoyadas en la palabra de Dios. Eso es lo que nos enseña. Ahora vamos a pasar a Romanos capítulo 9, versículos 10 y 16. Romanos 9, versículos del 10 al 16. Romanos 9, del 10 al 16. Dice la Escritura. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? En ningún modo. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, lo primero que debemos notar en el contexto de nuestro pasaje, que Dios está hablando de salvación. Dios está hablando de salvación. A veces nosotros hemos llegado a pensar de que la separación en capítulos necesariamente obedezca que pues va a tratar ahora un tema, o cada versículo, la separación, números que ponemos para poder identificar versículos, también cada versículo es una teología. A veces hemos llegado a creer hasta que la separación en capítulos y en versículos es inspirada. No, Dios, cuando Pablo escribe su carta, era una carta que no estaba separada en capítulos y versículos. Entonces, la mejor forma, como yo siempre digo, es leer la Escritura sin considerar capítulos y versículos, sin considerar esos números. Leerlos como una carta simple, nada más. Pero en el capítulo 8, desde el versículo 31 hasta el final, el versículo 39, nosotros podemos ver de que Romanos capítulo 9 es un contexto que habla de salvación. ¿Cómo lo vamos a probar? Mire, Romanos 8, del 31 al 33, vemos a Dios dando a su Hijo y justificando a los creyentes en esos pasajes. El versículo 34 del capítulo 8 dice que Cristo muere, resucita e intercede por cristianos. En 8 versículos del 35 al 39 nos muestra la Biblia que nada separará a los cristianos del amor de Dios. Está hablando de salvación. Ahora, el capítulo 9 comienza con palabras de dolor por la incredulidad de los judíos. Y esa incredulidad los mantenía separados del amor de Dios. Es decir, el dolor era por ver cómo los judíos no se salvaban. Eso es lo que nosotros vemos en el contexto. Por eso es que el capítulo 9 de Romanos está hablando en el contexto de la salvación. Algunos dicen, no, este capítulo habla de la elección para el servicio. No, hermanos, está hablando de salvación. Está hablando de la salvación. Una lectura natural del texto nos enseña, está hablando de salvación. Mira lo que dice el versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. He leído de la Biblia de las Américas, yo voy a leer de otras traducciones, ¿ya? Así que me va a prestar atención. Este versículo 16 de Romanos 9. La versión Biblia al día dice, por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Dios habla hoy del 2002, dice, así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga compasión. Biblia en lenguaje sencillo dice, así que la elección de Dios no depende de que alguien quiera ser elegido o se esfuerce por serlo, más bien depende
de que Dios le tenga compasión. La Biblia latinoamericana dice, debemos concluir que lo importante no es querer o llegar primero, sino que Dios tenga misericordia. Ahora se da cuenta cuando nosotros leemos otras versiones del mismo versículo, ese contexto está hablando de elección para salvación. No podemos negarlos. Hay personas también que dicen, no, ¿por qué predica usted de la Biblia de las Américas? Ellos piensan que Reina Valera 60 es la que está inspirada por Dios y fuera de esa versión todas las otras son pues versiones diabólicas. Eso no es cierto. Reina Valera 60 no ha sido, o Reina, los dos autores, Reina y Valera, ellos no han sido inspirados. Ellos no han sido inspirados tampoco para hacer la traducción, así como nadie ha sido inspirado. La inspiración de las escrituras nosotros las encontramos en los autógrafos, en los manuscritos originales, y después lo que tenemos son copias de ellas, ¿no? Copias de ellas. Entonces, por eso es válido de que nosotros también revisemos otras versiones de las escrituras. Hay versiones que son mejores, hay versiones que no son mejores para hacer un estudio. Pero el principio de este versículo está apuntando hacia la gracia soberana de Dios. La gracia soberana de Dios. Y cuando hablamos de gracia, hermanos, nosotros tenemos que estar de acuerdo en que Dios no está obligado a dar gracia. ¿Ya? No es una obligación de Dios darle gracia a nadie. Dios no puede deberle gracia a ninguna persona. La gracia que se debe ya deja de ser gracia. En todo caso, yo también podría, pues, bajo el principio de que el hombre cree y Dios escoge, pues Dios está obligado. El hecho de que el hombre, Señor, ya yo puse mi fe, ahora tú estás obligado a darme la gracia de la elección. ¿Es eso gracia? Eso no es gracia. Eso es recompensa. Eso es pagarle por algo que hizo. Eso ya no es gracia. Por eso es que esa posición, por todos lados donde nosotros podamos verla, anula la gracia. Por eso quizás el pelagianismo, el semipelagianismo, el arminianismo han sido declarados como herejías muchas veces por esta clase de doctrinas que eliminan la gracia de Dios, ¿no? Porque finalmente la gracia no es necesaria para que alguien sea salvo. El hombre puede ser salvo sin la gracia. Lo que llega primero al pecador, la gracia o sin gracia, el pecador escoge. Esas son algunas barreras filosóficas que ellos tienen, que no pueden resolverlas conforme a lo que la Escritura enseña. Yo decía de que este versículo está apuntando hacia la gracia soberana de Dios. La gracia de Dios es voluntaria y libre. Voluntaria y libre. Todas las formas de pelagianismo y semipelagianismo afirman que la elección por gracia es la respuesta a la fe que el pecador pone primero. Esa es la teoría pelagiana, semipelagiana. Pero nosotros vemos en nuestro versículo 11 de Romanos que la elección que Dios hace por Jacob en lugar de Esaú no está basada en acciones de ninguno de ellos. Porque mire cómo dice, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Es decir, la elección no es por ninguna obra, la elección es por el llamamiento de Dios. Es porque Dios escoge en su voluntad. ¿Se da cuenta? No está basada en las acciones ni de Jacob, ni en las acciones de Esaú. Y a veces si nos ponemos o ponemos en una balanza a Jacob y a Esaú, ¿quién resulta mejor de los dos a nuestros propios ojos? Evidentemente que Esaú. ¿Cuál fue el pecado de Esaú? Vender su primogenitura. Ese fue el pecado de Esaú. ¿Pero cuáles eran los pecados de Jacob? Jacob era un timador. Jacob era un estafador. Primero, era un engañador. Entonces, si ponemos en una balanza nosotros y ante nuestros ojos carnales, en nuestro pensamiento humano, no en el pensamiento de Dios, ¿a quién escogeríamos? A Esaú. Tenemos que ser sinceros, tenemos que ser honestos. Un empleador necesita contratar a alguien que le cuide la caja. Tiene que escoger entre dos candidatos. Un candidato vendió su comida porque tenía hambre, pero el otro candidato pinta caras,
el otro candidato es un timador. ¿A quién escogería? La mente humana va a decir, bueno, voy a escoger a este, que no tiene un récord criminal tan grande. Pero en la mente de Dios no es así. La mente de Dios para la elección no es conforme a lo que el pecador haga o deje de hacer. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en nuestro pasaje que Dios nos ha escogido para santificarnos. No nos ha escogido porque somos santos, sino para santificación. Así lo vemos nosotros. O sea, no es nada que esté en nosotros mismos. Muchos también se esfuerzan por imponer la idea de que Dios está escogiendo grupos o naciones. Ellos dicen, no, capítulo 9 está escogiendo una nación. Sí, pero la nación está compuesta de individuos. Y bueno, ya hemos estudiado también nosotros Romanos 9 y nos damos cuenta de que ese tampoco puede ser el contexto. Y aquí otro hecho muy interesante es que esta elección no depende del que quiere. Sin embargo, la posición arminiana afirma lo contrario. Dice que la elección depende del que quiere. Pero acá vemos la Biblia, dice no depende del que quiere. Pero los arminianos dicen, no, sí depende del que quiere. Si tú quieres, vas a ser salvo. Y si tú no quieres, no vas a ser salvo. ¿A quién le creemos? ¿A la Biblia? ¿O a posiciones antibíblicas? La elección, hermanos, depende de la soberanía de Dios, no depende del hombre. Ahora quisiera que nosotros observemos la pregunta en el versículo 14 del capítulo 9 de Romanos que estamos viendo. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Pero por qué hace el apóstol Pablo esta pregunta? ¿Saben? Lo que nosotros vemos aquí es que el Espíritu Santo se está adelantando a las objeciones que se van a levantar contra la doctrina de la elección incondicional. ¿Por qué? ¿Acaso no hemos escuchado nosotros cuando hablamos de la elección incondicional que muchos nos dicen Dios sería injusto? No, si Dios escoge así, es injusto. ¿Cómo es que va a escoger a algunos y no va a escoger a otros? Dios es injusto. Por eso Pablo pregunta aquí, ¿hay injusticia en Dios? Eso es lo que dice el versículo 2. ¿Qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pero eso es lo que está enseñando Pablo en todos estos pasajes. Miren, la elección o esta objeción no se levantaría si la elección fuese sobre libre albedrío humano. Nadie reclamaría que sea injusto. Imagínense, si Pablo realmente está enseñando que el hombre es escogido porque él decidió salvarse, ¿alguien podría calificar a Dios de injusto? No. Porque el hombre dice, yo escojo a Dios. Muy bien, entonces tú eres escogido. No, yo no escojo a Dios. Muy bien, entonces yo no te voy a escoger para salvarte. ¿Sería injusto Dios si nosotros observamos una elección de esa manera? ¿Alguien podría acusar? Dios, tú eres injusto. Esto me parece injusto. No, no sería injusto. Cualquier persona, ¿no? En nuestra lógica humana diríamos, ahí está, ¿ves? Dios es justo. ¿Por qué? Porque al que quiere lo escoge y al que no quiere no lo escoge. Porque la elección está descansando finalmente del que quiere y del que no quiere. O sea que la Biblia dice lo contrario. Pero esta objeción se levanta porque Pablo lo que está enseñando es la elección incondicional. Pablo está diciendo, antes, sin ninguna obra que haga nadie, yo estoy escogiendo para salvación. Nadie reclamaría injusticia ante la posición arminiana, pero aquí en la Biblia lo dice. ¿Habrá injusticia en ello? ¿De que Dios escoja de la forma como nosotros vemos que la Biblia enseña? Por supuesto que no hay injusticia. Por supuesto que no. El versículo anterior dice, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Nosotros tenemos que recordar que Dios no estaba obligado a darle gracia ni a Jacob ni a Esaú. Si Dios hubiese permitido que los dos se condenen, que los dos, Jacob y Esaú, se condenen, ¿hubiese sido justo? Sí hubiese sido justo. Si Dios hubiese querido salvar a los dos, ¿hubiese sido justo? Hubiese sido justo. Si Dios ha querido salvar solamente a uno, ¿va a ser injusto por eso? No, hermanos. No es eso.
no es eso. La gracia de la elección es incondicional. Y las Escrituras lo enseñan de esa manera. Dios le da gracia a ciertos pecadores y a otros pecadores les da justicia. A ninguno le da injusticia. Ninguno. El problema es que muchos estamos en nuestra mente pensando de que Dios sería justo si esa gracia que le dio a Saulo de Tarso también ha debido de dársela a Pilatos. También, ¿no? O sea, nosotros pensamos de esa manera. Pero a ver, ¿qué cosa es lo que hizo Saulo de Tarso que no hizo Pilatos? ¿Por qué Dios le decidió darle gracia a Saulo, al apóstol Pablo después, y no se la dio a Pilato? ¿Saulo quería? ¿Saulo quería ser salvo? Sí, él quería, Señor, yo te voy a escoger a ti. No, cuando nosotros leemos la conversión de Saulo, Saulo estaba en camino, ¿a dónde? Estaba en camino a otras sinagogas para matar cristianos. Y si el Señor no se hubiese aparecido en el camino, si el Señor no lo hubiese derribado a tierra, seguramente que Saulo de Tarso hubiese continuado viviendo y muriendo como Saulo. Pero Dios determinó darle gracia a él. ¿Qué había hecho Saulo que no hizo Pilato? Nada, los dos eran pecadores. ¿Qué hice yo que no ha hecho alguien que se pierde? Nada. Yo también he sido un pecador escogido por gracia. Algunos dicen, yo soy salvo por gracia. No, tú no afirmas que eres salvo por gracia. Tú estás diciendo de que tú eres salvo porque tú escogiste a Dios. Si realmente tú dices que eres salvo por gracia, entonces tú tienes que creer que Dios, de una manera